Hola. Hola, ¿qué hace? Venga, va. Hola, yo soy Marta. Judith, Blanca, Yo soy Silvia. y somos las chicas que vamos a correr Berlín con Sporty. Entonces hemos pensado hacer este podcast un poco para dar contexto de por qué vamos a correr la maratón de Berlín con Sporty y que nos conozcáis un poquito más. Entonces, ¿por qué nos vamos a preparar Berlín y con quién lo hacemos? Al final, desde Sporty lo que hemos visto sobre todo es que se ha perdido el respeto a las largas distancias. Lo que queríamos era sobre todo como transmitir qué hay detrás de una preparación de una maratón. Qué mejor que la maratón de Berlín, que al final es en septiembre, lo cual requiere entrenar en verano, que es algo muy duro. Y la vamos a hacer con Adidas, que ha confiado muchísimo en nosotras para conseguir o intentar transmitir qué es entrenar una maratón, cómo compaginamos nuestra vida, nuestro trabajo con una maratón y que nos conozcáis. Nos presentamos y os vamos contando un poco. Yo creo que hace desde los 20 años estoy corriendo. Empecé haciendo atletismo y he pasado por carreras de 5, de 10, de 21, pero va a ser mi primera maratón con vosotras las mejores. Y no sé, ¿qué me da el running? Pues no sé, todo. Es como desconexión, es mi momento, también pues conocer a gente como vosotras, el brunch post-brunch, muy importante. Muy bien. Pues yo empecé a correr esporádicamente en 2022. Yo siempre había hecho deporte y literal odiaba el running. Lo odiaba Como mucha gente. como mucha gente, pero no sé, yo creo que siempre todos cuando empezamos empiezas a salir a correr lo más rápido que puedas, lo máximo que aguante, y por eso creo que lo odiaba. Pero eventualmente me relajé, supongo, y bueno, no sé, me enganché más. Y sí, empecé haciendo carreras vasculares de 10K y yo creo que lo que me enganchó es que, a ver, yo soy muy competitiva y me di cuenta que estaba mejorando rápido, también cuando empecé a entrenar de manera más estructurada y no sé, pues ver el progreso me gustó, me motivó y bueno, al final para mí siempre es una manera de autosuperación, ¿no? Entonces, bueno, he corrido ya varias medias maratones y en 2024 debuté en Maratón de Barcelona, que bueno, para mí también fue algo, ¿no? De que la vida da muchas vueltas y de repente estás haciendo algo que en tu vida te hubieras imaginado que ibas a hacer. Y también me hacía mucha ilusión hacer la primera pues en mi ciudad, en casa y pues tener también el apoyo de mi familia, que cuando te los cruzas ahí en 1 kilómetro te da la vida. Además me hicieron una sorpresa, había unos carteles ahí con mi cara. Fue muy guay, pero sí que es verdad que cuando acabé el maratón fui consciente de lo que había sido y dije, de aquí a que me vuelva a apuntar a otro maratón, tiene que pasar un tiempo y reposarlo bien y estar preparada, sobre todo para afrontar la preparación con las mismas ganas que pude hacer la primera, porque yo es que el día de antes de la maratón me acuerdo que estaba lloviendo un montón. Es verdad. Y yo dije, es que si mañana llueve así, yo creo que no quiero correr. Yo decía que no corría. Dije, creo que no corro y me da igual, porque yo me lo he pasado tan bien estos meses. He descubierto una parte de mí que en la vida me hubiese imaginado y para mí los deberes estaban hechos. Obviamente, pues poder hacer el maratón y fue poner la guinda al pastel, pero estaba como ya muy en paz con todo el trabajo que había hecho. Entonces, bueno, después de dar tumbos en la montaña he vuelto A ver, las patas. Es durísimo. Pues yo empecé a correr porque estaba en la uni, me acuerdo que es eso que no tenías tiempo de nada y yo era como, si tengo que estudiar, tengo que estudiar y como encontrar tiempo para hacer deporte era como difícil, entonces decía, voy a ir al gimnasio 1 hora, pero prepárate, ves, tal, que voy a empezar a salir a correr, pero no podía porque me picaban horrores las piernas, o sea, cualquier deporte de impacto era horrible porque es que yo me acuerdo ir a caminar o hacer bici o BTT y tener que parar de que me quería
literal arrancar las piernas y llamar a mi madre, a veces iba andando y verme a buscar, no podía. De picar, de picor. Picar, o sea, yo me hacía así y era en plan, la marca ya ¿Y eso? bueno, pues luego cuando ya dije, es que, bueno, es como esto, ¿no? Que odiaba correr también porque decía, no puedo, bueno, ni correr ni ningún deporte de impacto. Y después dije, es que esto me lo tengo que mirar, porque si no, casi no podía hacer nada. Y bueno, 1000 médicos, tal, me decían que si alergia al sudor. Cambios de temperatura, no. Tienes mala circulación, vale, sí, pero no. Total, que al final vimos con que eran picos de histamina y antes de salir a correr hacía un antihistamínico y me fue súper bien. Wow. Y empecé una temporada a hacerlo y me fue genial, claro, a mí me dio la vida eso y dije, guau. Y luego, de hecho, después de poco, ya está. O sea, se me pasó, nunca más. Bueno, a veces si hago un parón muy, muy largo, luego arranco y es como, ay, pero ya. No puedes parar. Pero me dio la vida porque era como, Dios, o sea, es que era algo que no me dejaba y luego cuando te da esta libertad de decir, vale, puedo hacerlo sin molestias o sin esto, era como, wow. Entonces nada, empecé a salir a correr nada, lo típico, 20 minutos, media hora, porque correr al final lo bueno que tienes es que sales, es como, con poquito a veces, ¿no? Al principio cuando empiezas es como, ya lo tengo hecho. Y nada, me fue gustando y me puse un objetivo de hacer la media de Formentera, pero claro, sin entrenar, o sea, entrenando, saliendo a correr esporádicamente. Y me fue bastante bien por lo que había hecho a mi manera. Dije, pues, ¿por qué no me cojo ya más en serio? Me cojo pues un entrenador o alguien que me ayude y tal. Y nada, pues se fue volviendo un hobby que ahora ya forma parte de mi día a día. He hecho un poco de distancias de todo, 5, 10, 21 sobre todo, y el año pasado también debuté en la maratón de Valencia. Y nada, y ahora pues para la segunda maratón. Y nada, ya está. Soy enfermera y nada, compaginar los entrenos con la faena y con la vida social y la vida en general es complicado, pero si se quiere, como se ya puede. sabéis, se puede. Se puede. Haciendo malabares. Sí. Sí, ya de todo. Sí. Y ya está, este sería mi recorrido del running. Me toca. Yo empecé a correr cuando estaba en el cole. Al final yo venía del tenis de competición, un momento ya que lo dejé por los estudios y algún deporte tenía que hacer, no podía tampoco estar parada. Entonces empecé a correr con una amiga y al final ya estaba en forma porque venía del tenis y tal. Dije, venga, me apunto a una de 10 y entonces yo lo hacía, pero sin entrenar, salía a correr un poco. Y luego cuando empecé la uni, por tema de horarios, sí que es verdad que se me complicó mucho y tuve que hacer más parón. Ahora viéndolo con el tiempo se saca, en su momento no supe sacarlo, lo cual me arrepiento, pero bueno, ahí hice como un parón y luego me fui de intercambio a Noruega. Entonces ahí me fui de intercambio a Noruega y ahí es como que reconecté en plan con la naturaleza, salí a correr cada día. Sí, total. Cuando vivía en Suecia. ¿Ves? Es que esos países, es que sales a correr y corres por la naturaleza y conectas muchísimo y me daba muchísima tranquilidad y era como mi momento de desconexión. Y aparte que las zapatillas te las puedes llevar en cualquier momento, entonces yo estaba corriendo y tal. Y ya cuando volví a Barcelona, pues ya seguí corriendo, pero de hecho no hacía ninguna carrera, simplemente salía a correr sin ningún plan, por hacer deporte, estar activa porque me gustaba. Luego llegó el COVID, parón, y entonces ya después de COVID me lesioné porque hice lo que no había que hacer, que es después de tanto tiempo parada, salí a correr, hice tirada larga que no hay que hacer y me lesioné, cosas que pasan si no vas con entrenador. Y entonces empecé con la bici, luego, ha sido como muy empezar, parar, me mudé a Madrid, empecé con la bici, luego me mudé a Madrid, entonces tuve que parar la bici y empecé a correr. Otra vez reconectar y descubrí el mundo de series progresivos. En plan, ya no era salir a correr y siempre hacer lo mismo, sino que era como, vi como una visión de cuando mejoras. Sí, porque al final... Claro, como que descubrir totalmente otro deporte.
Y ahí, en plan, todos mis amigos, ¿por qué te gusta tanto correr, tal? Y yo, en plan, es que no habéis descubierto esta visión de correr, Que hay gente tal. que no lo entiende. No, y de hecho fue así como nació Sporty, que al final la gente pues veía una visión del running, que de hecho Sporty empezó cuando todavía no estaba el boom del running, empezó justo antes, no lo entendían, yo les dije que tal, y entonces empezamos con Sporty a intentar enseñar esta visión con Jure, con el entrenador de Sporty, y entonces ya cuando empecé con Sporty fue cuando realmente me puse en serio a correr y a entrenar más. Es que yo creo que sí, no. es la diferencia de correr y entrenar. Y Sí. a mí siempre me ha gustado entrenar. Sí, Y sí que dentro literal. de los entrenos hay días que corres, porque también Claro. correr chill y ese momento de desconexión Pero forma parte del entreno. mola. Pero a mí también me gusta el tener un Total. entreno que te rete de diferentes maneras, no siempre físico, a veces es Muy, mental, ¿no? muy. Bueno, porque al Pero, final... pero eso, el entrenar. Literal, Sí. literal. Yo antes salía a correr y ahí descubrí el salir a entrenar. Y También es bueno, lo que es guay, también pienso, es el compromiso que tienes con uno, o sea, el objetivo que te pones contigo mismo. Total. Y es de decir, voy a por ello, ¿no? Pero es Es de como- autosuperación. Sí, yo cuando hice mi Exacto. primera media fue en plan, ¡buah, qué guay el ambiente que se vive! Y es lo que me enganchó de las carreras. Y luego cuando hice la segunda media, al final, para mí la media de Barcelona es como la carrera del año. Ya. Entonces, la primera fue en plan, la magia de las carreras, y la segunda fue en plan, ¡buah, cuánto he mejorado! Simplemente por entrenar. Entrenar, Y no sabía sí, correr, seguir un por plan. entrenar, y también eso es adictivo. O sea, el ver cómo vas mejorando y tal fue a mí lo que me enganchó. También es verdad que llega a veces, o sea, siempre es. Mejoras mucho, pasas una Sí. parte. Luego llega un que punto de mejorar, es muy estancas, difícil, ¿eh? y luego cada vez Luego te cuesta. entrenas para mantenerte. en Pero yo forma. creo que también hay que tener esa paciencia, ¿no? Porque creo que no es lineal, haces como plató y luego vuelves, si te mantienes ahí, persistes, luego vuelves a ver totalmente. un repuntón y al final es como todo, que requiere, o sea, mola ver progreso, pero también hay que tener esa constancia y Sí. de cuando te estás ahí manteniendo que igual estás mejorando, ¿no? Entonces tener paciencia. Motivación versus disciplina. Sí. Bueno, es que tardas años, ¿eh? Tardas mucho, y ahora que se ha puesto tan de moda el running al final, o sea, yo lo que estoy viendo es que la gente que llevamos ya mucho tiempo corriendo, que empezamos antes de que estuviese de moda, claro, ya estamos como muy avanzados, por así decir, y la gente que empieza se compara con la gente que va tan avanzada, es en plan, no quieras correr, o sea, poco a poco, son muchos años hasta llegar sí, sí. a ese punto, y si no te quemas, y no disfrutas tanto como de todo el recorrido y de todas las distancias, cada distancia es un mundo, Totalmente. Sí. pero es muy guay todo el proceso, entonces el saltarse etapas es una pena. Porque los debuts para mí a mí me da mucha pena no poder debutar otra vez en ninguna distancia. Bueno, siempre puedes hacer un ultra... No va a ir por ahí. No. Soy de larga distancia, pero creo que Puedes no. volver a debutar pero en montaña. Claro, también. Exacto, ahora trail. Ahora trail, claro. Tienes que seguir por ahí. Tienes porque se está imaginando Blanca por el suelo. No, pero... Yo he hecho... nunca he hecho 5K. No me gusta 5K. Son muy duras. Son muy duras. La gente dice, solo un 5K. Sí, no, Sí, no son solo. todos mis respetos a los de Es ir a 5K. morir. Es que No me gustan. Entonces yo empecé con las de 10, pero porque tenía mucho recorrido. Luego empecé, es que ni me acuerdo del año, ahora 3 años, 21K, o sea, media maratón, y el año pasado hice el debut en maratón. Yo siempre había dicho que jamás en la vida haría maratón, que la gente que hacía maratón estaba chalada. O sea, 42 kilómetros. es la así que- broma. Yo dije, en plan, estáis chalados, eso no es sano para el cuerpo tal cual. Bueno, todo el mundo sabía que iba a llegar el momento, llegó el momento y vi claramente que era mi distancia. Así que yo he pasado por todas, he hecho 2 maratones y ahora será la tercera. Muy Con bien. el team. Con el team, la ilusión. ¿Cómo estáis enfrentando la preparación de Maratón de Berlín en verano? Bueno, Pues Bueno, nos tenemos te que levanto levantar muy muy temprano. sí, Sirio se levanta muy pronto. Sí, yo creo que me lo eso. A las 5, 5 y cuarto me levanto cada día. Sí. Para hacer eso, entrenos de 14K, 18K y después
trabajar, A seguir con el día. seguir con la vida. Con la vida normal. No, pero en realidad, o sea, yo los Pero yo días prefiero, los días que me levanto muy temprano y cuando me suena la alarma me da mucha pereza, Sí, eso, yo también te levando muy pronto. Sí. da igual, voy por ahí. Las dos madrugadoras. Así. Yo pensaba que era Hay varios madrugadora. tipos de personas. Yo pensaba que era madrugadora hasta que me entré y se levantan a las 5. Pero no es por gusto, es por necesidad. Pero que yo lo pienso cuando me levanto, me da mucha pereza, pero aún así voy y digo, guau, qué guay esto que has hecho por ti. Y luego también, no sé, queda fatal decirlo, pero tú te plantas en la oficina y dices, pues ya me he cascado. Sí, y totalmente. me Yo lo entreno pienso. y me he dedicado este tiempo a mí Y el día no puede ir mal. y el día no puede ir mal. Y ya está. Ya lo tienes hecho. O sea, Yo es que incluso a las 8 ya he entrenado, desayunado y me estoy yendo al trabajo. Claro. Ya está todo hecho. O sea, has empezado el día dedicado a ti. Sí, Total. eso es lo mejor. Sí. Y también evitar el calor, evidentemente. Sí, a ver, Mitigar. a mí el calor No, me cuesta. me mata. Me gusta mucho. Pero sí que es verdad que lo que noto es que en verano sí o sí tienes que salir a primera hora. O sea, es que no hay opción. Bueno. Bueno, no hay opción a no ser que seas como Marta, que realmente no tienes opción de salir No, yo no tengo a hora opción. punta. Pero es entrenar a horas muy, muy tempranas, es hacerte tiradas muy largas, pero también teniendo en cuenta, porque al final ya llevamos, o sea, no es nuestro debut, bueno, Silvia sí, también por eso ya está igual con cargas un poco más bajas, pero cada preparación es un mundo y ahora mismo estamos con cargas bastante altas por ser entre semana. Y claro, hacer 18 kilómetros un martes, un martes, claro, o sea, no lo vas, o sea, hay que madrugar porque luego tienes que ir a trabajar y eso para mí está siendo bastante duro. Pero también tengo que decir que yo no creía en la aclimatación del cuerpo y he visto que la aclimatación existe. Sí. O sea, el cuerpo ahora ya está ¿Vosotras estáis aclimatado. 100%, Sí, estamos no? aclimatadas. Y ahora pues el pulso va más controlado y todo. Y en cambio en invierno, en plan vas mejor, pero también entrenar con frío. También Y hay menos horas de luz también. Y de noche, Claro. ahí sí que igual pues pones alarmita o dices, bueno, salgo por la noche o salgo al mediodía. Claro, en verano no vas a salir al mediodía. No. No tienes opción. No tienes opción, o sea, vas y ya, y es de día, y es como más fácil. Y vas con Pero el... tela. Yo también pienso que ahora yo voy con el bidón todos los días y me casco las series con el bidón y luego digo, lo ligera que iré yo, Ya. ¿no? Yo también. O no, o que en carrera No, llevas sí. tal y estás acostumbrada a ir Claro, con... sí. Entonces, bueno, siempre hay que verle el El lado lado positivo. Siempre, siempre. No, y las Es una temperaturas, locura. o sea, ahora estamos entrenando a 30 grados en Berlín, o sea, vamos a hablar. Estaréis Estaremos fresquitas. súper fresquitas. Y luego Marta es la, 15. Madre mía. la que entrena. ¿Qué horarios Todos, haces, Marta? todos Cuenta los contexto, contexto. No, yo admiración, porque... Yo normalmente hago o turnos de mañana o turnos de tarde. Y claro, si empiezo, o si hago de mañanas a las 7:30, bueno, antes tengo que salir de casa. Entonces es que es imposible. O sea, me tendría que levantar a las 4 y pico para salir a las... de tener el entreno, para salir a las 5 y pico cogiendo. Entre poco No, porque es un círculo también. Es que si no duermo, no descanso. Y luego si te no, lesionas. No puedo. Y luego te Entonces, lesionas. no. Entonces nada, pues si hago turnos de mañana, pues me toca salir por la tarde, cuando puedo, cuando ya no hace tanta calor, o a veces sí que he salido pues a intentar aclimatarme a... Mira, un porque día es que a veces no me da salimos la a las vida. 2, ¿a qué hora era? A las 4:30, 4. con 30 y pico, que era, bueno, horrible. En busca de fuente. Pero claro, es que si luego tienes que hacer algo, porque obviamente tienes que hacer algo, tienes que... Claro, la vida. Tienes algún Es como- compromiso o lo que sí, sí. sea, pues es que no te queda otra. Entonces, pero tengo que decir que lo agradezco muchísimo porque ahora, claro, salgo con calor y, o sea, obviamente lo sufro, pero Estás se tolera aclimatada. muchísimo mejor. Estás muy O sea, Que todo se entrena. en este sentido sí que yo noto que salgo y hace calor, pero voy mucho mejor. Y nada, y si hago tarde, pues obviamente intento salir pronto por la mañana. Vale, y ya que habéis hecho la preparación tanto de maratones en otras épocas del año, ¿qué sois? ¿Team calor o team verano? O sea, o team frío. Yo soy team calor siempre. Yo creo- A ver, es durísimo, Yo pero... sí, con calor. Pero es que yo que sea de noche tan temprano me Ya. mata. Y... Bueno, es que la gestión también es difícil. A ver, también, con- sí. Cuando, o sea, cuando no hay... Igual de difícil. Ya que se hace buena temperatura, Te sientes se lleva segura bien, también, te un sientes poco. segura, que eso es Sí, importante. Sí. Porque depende de dónde Sí, dónde sí. quieres ir tú sola de noche. Sí. Yo lo que echo de menos de verano es que salgo muy sola, porque claro, en verano tienes, en invierno tienes a
a gente, ¿no? Que te puede acompañar. Que quizás Hola, está David, preparando quiero otra ir a pasear carrera. contigo. Y en verano no te quiere acompañar nadie. Estamos solas. Pues estamos juntas. ¿Alguien quiere vivir conmigo? Yo tengo sentimientos encontrados, porque el calor me cuesta mucho, o sea, soy team frío, Ay, pero esta preparación me ha sorprendido mucho. O sea, pensaba que no llegaría el momento de sentirme cómoda corriendo y tal, y a la que bajan, por ejemplo, en plena ola de calor, que salías a correr un easy run y decías, en plan, no estoy yendo tan easy y este ritmo para mí debería ir muy fácil. Cuando se fue la ola de calor, ves todas las mejoras, entonces eso también te motiva muchísimo y dices, pues igual no está siendo tan duro como pensaba, porque el cuerpo se aclimata y mentalmente también lo adaptas. Entonces, Sí. no sé, es distinto. Igual dependiendo también del pico de trabajo que tengas. Claro. Sí, también. Porque, por ejemplo, en Barcelona, ahora estoy en pico de trabajo, pero en Barcelona me acuerdo que fue muy duro compaginarlo todo con el trabajo. Es que es y hay que hacerlo, porque si no, en el kilómetro 30 me voy a acordar de que no he cumplido. Y para que se hagan una idea, ¿qué estructura de entrenos tenéis a la semana? Más o menos, ¿cuántos días entrenáis? ¿Qué tipo de entreno hacéis? También cambia mucho de si es primera maratón, segunda, cuánto tiempo llevas corriendo, porque al final son muchos kilómetros que hay que acumular. Ahora estamos con 5 días, todas, ¿no? Yo tengo 4. ¿Tú 4? Sí, pero porque vengo de una lesión Y que me con estaba bici. preparando. Sí, es verdad. Y tengo la Purito en agosto, por lo tanto es como primer objetivo Purito, pero el más grande, evidentemente, la maratón, pero sí, estoy en 4 días. Sí, Ahora y mismo. nosotras estamos Cinco, con ¿no? 5. Que tenemos más o menos los mismos entrenos. Sí, tenemos los Sí, entrenos y que cada una adaptada a sus ritmos y hacemos o sea, depende de la semana también, porque al final, como los entrenos los hace Jures de Sporty, él lo que intenta es que sea progresivo. Sí, Y la carga de kilómetros es muy progresiva y cada X semanas hay un poco de descarga, porque al final el cuerpo asimila. Sí, sí, Es pero la espectacular. semana de... ¿Lo habéis notado? Lo necesitaba. ¿Lo habéis notado? No, no. O sea, después de la semana. asimilación el cuerpo es como Sí, que sí. responde muchísimo mejor a los ritmos. Claro, yo creo que también se juntó la semana de asimilación con la bajada de la ola de También, calor. También. Se alinearon los astros. Sí, Dijeron, todo. esta semana sí. Y también, Cuerpo lo muy pedía. importante, y yo es algo que también he aprendido a base de equivocarme, Bueno, es, aunque da pereza, en no olvidar el gimnasio Sí. y ser muy constante con la fuerza. Y eso, yo estoy haciendo 2 días de fuerza a la semana y esto ayuda a poder mantener también la carga de kilómetros, que a veces es un poco contraproducente porque te piensas que te vas a cargar las piernas, pero al final lo que hace es que tengas los músculos fuertes y que puedan o sea, asimilar todo el volumen de Que evitar kilómetros. lesiones también. Total. Todo. Sí. Muchos estiramientos, mucho foam roller. Sí, yo debería ser un poco más, pero sí. y mucho descanso también. Mucho descanso Las horas de y- sueño. Y comer muy bien. Ujú. O sea, el hambre maratón es real. Sí. Has todo el día ¿Dónde comiendo. están las galletas que nos hemos acabado casi? Ahí. Ahí están las galletas. Y hay que comer, hay que descansar y hay que ir de manera progresiva. Y sí que la maratón, sí o sí, hay que entrenarla con un entrenador porque es que el 100%. kilometraje es una barbaridad. Y hay que hacer series progresivos, easy runs, tiradas largas. Entonces, sí, Todos los estamos entrenos con son 2 muy tiradas fuertes. largas a la Claro. semana. Sí. Bueno, Pero es que bueno. casi cada entreno es una tirada. Sí, claro, para maratón. Sí. El lunes para mí siempre es rodaje suave. pienso. Rodaje suave, claro. Y después el fin de semana bien. Sí, la media maratón. Yo normalmente... Ahora viene una ahora picada. sí, Alerta de protección civil. Alerta que se van a Berlín. Alerta que se van a Berlín. Que todo el mundo se entere. ¿Qué le diríais a una persona que se está planteando hacer una maratón? Primero es que tenga muchas ganas de hacerla, de verdad. No, pero que la haga por sí, no que no la, Bueno, que que sea no la haga por Que no postureo. sea la tendencia. Que sea consciente también del camino que hay, porque a veces la maratón es un día, o sea, un día Total. y te puede quedar muy mal sabor Recuerdo. de boca, ¿no? De decir, Que no la haga por hostia, Strava. Exacto. Que no la haga por los escudos. Que no la haga por Strava ni porque mi mejor amiga ha hecho una Que la maratón, disfrute, o sea, que la disfrute o sobre sea, todo. estás dispuesto. camino. Pero, exacto, no que disfrute la maratón, porque Exacto, eso no que sabes, disfrute que el disfrutes del camino. camino. O sea, es en plan, ¿estás dispuesto a entrenar 4 meses
5 días a la semana de manera constante sin saltártelos, sí. Pues venga. Y que siga Entonces- Sporting, vaya con Sporting. También depende de la persona, porque a veces a lo mejor 5 días o 4. 5-4, porque al final los entrenos de maratón es acumular kilómetros y kilómetros y kilómetros. Al final la maratón son 42 kilómetros, por lo tanto, en una semana sí o sí tienes que acumular más que la distancia que tú vas a correr ese día, porque nunca vas a llegar a los 42 kilómetros en la preparación. Entonces es poder sacar 4 días. En Sporty siempre decimos que todo el mundo puede correr una maratón, no todo el mundo puede preparar una maratón. Y entonces si puedes prepararle y lo que decías hoy, y tienes ganas, pues Es que al final- agárrate a esas ganas y saca los entrenos. Yo ya siempre, está. o sea, y yo creo que hoy en día en esta sociedad decimos muy fácil todos, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y yo siempre pienso, todos tenemos el mismo tiempo, Total. entre comillas, ¿no? O sea, Sí. todos tenemos 24 horas y al final es como tú un poco lo priorices y, Claro. y te lo organices y estés dispuesto a... Y, o sea, Levantarte a las 5 de la sí, mañana, no es ni ¿no? siquiera, no es ni siquiera sacrificar, ¿no? Porque no tiene que sentirse como un sacrificio. No, porque lo haces porque pero- tú quieres, nadie te pero está eso, obligando. o sea, yo creo que eso, que si empiezas a sentir que estás haciendo muchos sacrificios, igual no es el momento, o sea... Ya, yo luego, ¿no? Sí, pero no la disfrutarás. Por es eso, una por obligación. eso. Es una Es obligación. que si se envuelve una obligación. Bueno, sí. y bueno, A no mí sé si estáis de acuerdo a mí me conmigo. encanta la preparación de maratón. A mí O sea, me pero está- lo estoy paso disfrutando, bomba. pero Pero paso bomba. creo que es el que más Hay he días de disfrutado. todo. Hay días Pero de todo. obviamente sí. Sí, hay días duros, pero luego también cuando sales un día duro y luego viene un día bueno, es como, Es Bueno, a mí muy lo que más doble. me gusta es la sensación de acabar, ¿no? como hoy. Como hoy. Y yo sufro mucho, ¿vale? Yo estando muerta. Es que hoy estamos muertos. Y ha sido como, vale, pero la sensación de cuando ya es stop, he acabado, lo he hecho, es como algo súper gratificante para uno mismo, ¿no? Decir, vale, ya está, o sea, he llegado, lo he sufrido, pero eso también forma parte. Entonces, Aparte de los kilómetros, también hay que es entrenar mucho mucho la mental, cabeza. mucha cabeza. Creo que a veces más cabeza o Sí. mucha parte de cabeza que Sí, no. estoy de Sí, acuerdo. una maratón es que más creo que es cabeza. más Sí. cabeza. Sí, Es y que a ser veces- súper consciente con todo. Sí. Con todo. Y sobre todo que primero hayan hecho muchas medias, porque si no, Esto es lo que iba a decir. controlan la media distancia, Después no puedes... ¡buah! O sea, es que tú en maratón, en tu debut vas a... Bueno, porque tienes que conocerte. Claro, o sea, Tienes que no conocerte conoces, bien. porque son 42 kilómetros y si encima no te conoces, Pues No. me acuerdo la primera 10, no, la primera no, pero de las primeras 10K que hice a correr a ritmo, y yo pensé, ¿y ahora volver a empezar? Y tal. Porque además me acuerdo que era una que había o el 10K o la media, y la media era 2 vueltas, y era literal volver a empezar, y yo dije, me muero. Luego preparé la media maratón, y bueno, pues al final si te preparas, pues también ves que no vas al mismo consigues. ritmo. Sí. No, no vas al mismo ritmo, pero bueno, el esfuerzo Sí, al normal. final, llegando a mi meta, es el mismo. Y yo pensé, ¿y volver a hacer? Que muchas veces la mentalidad de las personas cuando hacemos una media maratón, porque esta vez hablando con gente, ¿no? Que dice, guau, es que cuando acabo y cruzo la meta de la media maratón, volver a pensar que tengo que hacer lo mismo, pero No vas a la misma no mentalidad. es lo mismo, o sea, No son dos medias no es lo maratones. No mismo. son dos medias maratones. Cambias el chip, yo creo, cuando pasas la media es como, no piensas que es una media, No, o sea, y también que- el ritmo es distinto y todo. Sí, ¿no? obviamente. Y por eso hay gente que es de 5, de 10, de media o de maratón. Y o sea, la maratón es una distancia de gente con mucha cabeza. Es que si no, También hay que Sí. tener paciencia de la carrera, no puedes empezar ahí A tope, ¿no? porque Me tendréis que dar tips, te vas chicas. todos los que quieras. Por favor. porque- Y ahora, ya para finalizar, me gustaría que cada una se dejara un mensaje para su yo del día de la maratón de Berlín. para el momento. Para el previo. momento previo a la maratón de Berlín. Antes de, en plan, cuando ya estéis en el cajón, las 4 juntas, porque vais a salir juntas, ¿qué le diríais a cada una de vosotras? Yo que a disfrutar, 100%. No sé, es como... He estado lesionada, he estado 5 meses sin poder correr y he estado a la mierda, pero por distintos, pero no sé, otros temas también. Bueno, todo lo que afecta, que no, cuando no puedes correr. Encima ves a como mucha gente que está corriendo y es como, joder, yo también quiero correr y no puedo. Y por lo tanto es eso, disfrutar y estar con ellas, no sé. El debut. Sí, es que es el debut. Es que es el Es que es el debut. debut. Y yo cuando debuté, Todo. una amiga me dijo, Judith, va a ser, o sea, va a ser uno de los días
como más guays de tu vida que vas a recordar. Es que lo vas a recordar. No lo vas a olvidar Con nunca. una, o sea, un Yo voy a sentimiento llorar. y... Es algo que haces tú por ti, o sea, es algo que haces No tú. nos dedicamos a esto, O sea, entonces No, está lo claro. haces por ti y a disfrutar. Sí, sí. Blanca, ¿tú qué te dirías? Buah. Al 21, sitúate, 21 de septiembre. Es que ya, qué Que me emoción, que ¿eh? queda poco, ¿eh? A ver, yo diría, o sea, me diría que al final lo importante es la preparación, que en ningún momento pensaba, porque al final la preparación de Barcelona y esta ha sido completamente distinta, y que no pensaba en ningún momento haber hecho una preparación como la que estamos haciendo y estar disfrutándolo tanto y viendo en plan que vamos mejorando y todo, incluso en verano, y que a disfrutar. Y luego también que el hecho de que vamos con Adidas y el hecho... Ya. Claro, o sea, No hemos dicho nada. para mí ir con Adidas es como, no sé, o sea, me hace muchísima ilusión y es en plan, o sea, hemos conseguido que con Sporty podamos ir con Adidas, entonces, la marca, sinceramente, de Berlín, obviamente voy a intentar hacer marca y demostrarme a mí misma de lo que puedo y todo, pero solo por el hecho de ir con Adidas, o sea, para mí ya está, no sé, o sea, me parece como muy fuerte que hayan confiado en Sporty y yo me voy a agarrar a eso, a ese sentimiento y que salga lo que tenga que salir. O sea, los deberes van a estar hechos. Seguro. Eso lo sé. O sea, a día de hoy ya te voy a decir que no me va a saltar ni un entreno. O sea, ni uno me va a saltar. Entonces, a disfrutar. Yo, la verdad es que el momento de cajón de salida creo que es el que más odio de todos. Me pongo muy nerviosa. Siempre me entran ganas de llorar. De los nervios, sí, no sé. Necesito yo un muy baño mal. al lado. Pero... No has escuchado, creo. No, repite. Nada, que necesitamos un baño al lado para los nervios. No, Que yo... poco se habla. Normalicemos. Exacto, por favor. Yo me diría que keep calm y que confíen en el trabajo que he hecho y que, o sea, que va a ser duro, porque va a ser duro, pero que yo soy capaz de hacer cosas difíciles y me lo he demostrado anteriormente y en cada entreno. Entonces, que un maratón no tiene que sentirse fácil y que no entrenamos para que el día de la carrera sea fácil, sino para poder mantener ese nivel de esfuerzo y completar, pues, ojalá el objetivo que tenemos. Entonces eso, en que confiar en el proceso, y esto es parte del proceso y si he sufrido algunos entrenos antes, pues esto también lo puedo. Ya está. Y descontar, que no. Yo más o menos un poco me diría lo mismo que ha dicho Judith, que confía. O sea, el momento final de salir es como muy mirar, o sea, hablarse a uno mismo como súper positivo, ¿no? De decir, vale, he llegado hasta aquí, estoy en la línea de salida, todo lo que hay detrás, que al final es, bueno, muchísima faena, No que todo al el mundo- final... no todo el mundo llega, ¿eh? No, y que es muy difícil al final, que es mucho sacrificio, que al final todo el mundo que prepara sabe que es duro y que son, pues esto, renuncias, es decir, que no a muchísimas cosas, preferencias como en los entrenos, todo lo que comporta el entreno, entonces confiar en que me han preparado para esto, que puedo hacerlo y que va a salir bien y que dentro de todo esto pues disfrutar lo que se pueda y ya está, confiar en uno mismo. Y a descubrir Berlín. Ya Yo está. no sabía ¿Conocías Berlín? O sea, voy a estar en plan en cada kilómetro. Sí. No. Muy guay. No, el Muy ambiente en bonita. Berlín es brutal. Yo lo he Sí, vivido de ¿no? la barrera 2 años. Y ahora Y ahora- es la primera mensual para todas. Sí. Sí. Es que es muy guay. Es una oportunidad muy única, entonces tenemos que única. aprovecharla Totalmente. y ya está. Y disfrutar. Sí. Y a ver cómo va. Bien, Irá bien. Bien. Nos Bien, pasamos bien. bomba. Y si no, no pasa absolutamente No, nada. no. Y No, porque- también forma parte del proceso. Claro. Y eso. Y Muy ya está. bien. Ya veremos. 1, 2, 3.